Mi nombre es José Luis García, soy analista independiente, trader profesional y CEO de En Bolsa. Y voy a compartir la próxima hora y media con vosotros trabajando sobre los rangos de volatilidad del día. No solo vamos a trabajar los rangos de volatilidad del día, sino los rangos de volatilidad de cada activo. Vamos a ir viendo cada activo en qué momento, qué sesión, qué parte de la sesión es donde podemos trabajar mejor en base a volatilidad, cuándo tiene más movimiento para el intradía y el scalping, cuándo podemos sacar un mayor provecho a esos movimientos desde el punto de vista de los puntos. Así que muy importante saber dónde nos movemos y en qué circunstancias nos vamos a encontrar en el mercado en cada activo. Bueno, ya sabéis que este vídeo, al finalizar el vídeo, vamos a realizar la grabación. Estamos grabando este evento y luego vais a tener acceso a todo el contenido para poder verlo, solo los que estáis aquí, para poder verlo posteriormente y disfrutar de él, ¿de acuerdo? Así que tendréis acceso directo al curso de trading intradiario que estamos realizando. Tendréis un acceso directo a él por haber asistido al evento, ¿no? Bueno, ¿cuándo es mejor hacer scalping? Bien, la primera pregunta que tenemos que hacernos ¿es interesante, todas las horas del día son buenas para operar? Yo ahí dejaría una primera cuestión, una primera pregunta. En el momento que yo me siento, tiene que ser un momento bueno para poder hacer intradía, para hacer swing trading o para hacer operativas a una semana, 2 semanas. Quizás no sea tan relevante, ¿no? Pero cuando lo único que quiero es entrar, coger unos puntos e irme, es importante que el mercado esté dinámico, que haya dinamismo, que haya, ¿vale? Que haya un poquito de alegría dentro del mercado, ¿no? Y para ello hay unos horarios que son, digamos, óptimos para poder realizar esta operación. Y esos horarios, aunque parezca que no, son horarios que aparecen durante las 24 horas de la sesión en distintos momentos de trading, ¿vale? Bien, fijaros, cuando hablamos de horario para hacer trading, vamos a centrarnos en un horario muy concreto, y es la apertura del mercado. Y alguien dirá, José, joder, pero es que centrarme en la apertura del mercado al final es operar pues de 9 de la mañana pues a 10:30, ¿no? Y chimpún, se acabó. No. Hay 3 rangos operativos importantes de la sesión. Lo que tenemos que saber es qué activos son más fértiles en cada uno de esos rangos, ¿de acuerdo? Porque no necesariamente tengo que estar en el horario de Europa. Puedo operar en el horario americano, puedo operar en el horario asiático. Las horas claves del día. Vamos a dividir 3 grandes grupos. Está el primer grupo de horarios, que es operar la apertura de Asia, en el rango de volatilidad en el que comienza a trabajar, ¿no? Fijaros, el mercado asiático, por ejemplo, abre a las 9 de la tarde en Latinoamérica, ¿no? En Venezuela sería a las 8 de la tarde, con lo cual es una apertura que perfectamente pueden operar nuestros amigos de Latinoamérica. Perfectamente. Y es un rango que no lleva más de 2 horas. En el caso de Franklin serían para él las 7 de la tarde. O sea que fijaros, las 7, las 8, las 9 en Latinoamérica es una oportunidad magnífica para trabajar en la apertura asiática. Pero ¿qué activos son, ¿no? ¿Cuáles son esos activos importantes que podemos realizar allí, ¿no? Luego tenemos la apertura europea. La apertura europea empezamos a trabajar en 2 rangos. Hay un primer rango operativo en Europa que comienza a las 8 de la mañana y es la apertura del mercado de Frankfurt. Y luego tenemos a las 9, dentro de Europa tenemos las 8 de la mañana, que es la apertura de Frankfurt, y luego a las 9 de la mañana tenemos la apertura en el caso de las 9 de la mañana, es la apertura de Londres, ¿de acuerdo? 8 de la mañana Frankfurt, 9 de la mañana Londres, ¿ok? Y luego tenemos la apertura del mercado americano. O sea que si se fijan bien, por ejemplo, un europeo puede operar perfectamente apertura de Europa, puede operar perfectamente apertura americana. Un latinoamericano puede operar perfectamente apertura americana y puede operar perfectamente la apertura de Asia, ¿verdad? Así que, bueno, tenemos, dependiendo de dónde estemos, en qué zona estemos, podremos trabajar en un nivel o en otro. Así que es importante operar la apertura. ¿Pero por qué? ¿Por qué realmente las aperturas de mercado son importantes, ¿no? ¿Por qué tenemos ese punto de es una opinión, es una información? ¿Qué datos tenemos que nos hagan pensar que la apertura es el mejor horario para poder invertir, ¿no? Pues la clave es esto, porque la apertura del mercado aumenta la volatilidad, ¿ok? Aumenta la volatilidad. Y la volatilidad es uno de nuestros mejores amigos siempre y cuando
sea una volatilidad controlada. Con esto me refiero a que una volatilidad desbocada no es un buen amigo, o no debe ser un buen compañero. Esto es lo mismo, ¿sabes? O sea, esto es como cualquier ejemplo, ¿no? Cualquier actividad que hagamos en la vida, que la hagamos de forma buena, moderada, no sé, si vas a correr, si te gusta correr y corres 10 kilómetros, pues está muy bien. Si todos los días corres 55, pues me imagino que estás poniendo en riesgo tu organismo, tus articulaciones, tus huesos. O sea, todo en exceso pues puede llevar a un problema, ¿verdad? Pues tomarse una copa de vino o tomarse una cerveza todos los días o 2 cervezas no pasa nada, ¿no? Pero tomarte una botella de whisky al día, pues seguramente no sea lo más aconsejable. Pues esto es lo mismo, ¿no? Una volatilidad buena y agradable siempre ayuda. Es un movimiento, nos da vida, nos da aceleración, velocidad a los precios. Y una volatilidad excesiva, pues al final termina siendo algo descontrolado. Bien, la clave es que en la apertura de los mercados, la volatilidad incrementa. Os decía que la volatilidad, básicamente, ¿qué es? ¿No? La volatilidad básicamente es medir cuánto se mueve un activo. Y a nosotros nos interesa que los activos se muevan para que estén ágiles y nosotros podamos operar. La volatilidad nos va a ayudar en el intradía porque además tenemos otra ventaja importante. Y es que normalmente en las aperturas los datos macroeconómicos no suelen interferir exactamente en el horario de apertura. Por ejemplo, en Estados Unidos, el horario de apertura es las 3:30, desde las 2:30 ya hay volatilidad, y hay datos a las 2:30 y luego a las 4, ¿no? O sea, dejan un margencito en la apertura, un pequeño margen de tiempo, y a partir de las 4 ya suelen saltar los datos macros hasta las 8. Bueno, pues está bien, ahí nos dejan un margen. En Europa, pues la apertura de Frankfurt es a las 8, a las 9 es Londres, pero a las 8:15 salen datos, antes de la apertura de Londres salen datos británicos, que afectan en este caso a la libra, ¿no? Pero luego tenemos posteriores a las 11 de la mañana, con lo cual ya digamos que la apertura europea está bien, ¿no? Así que, bueno, los horarios suelen ser horarios no excesivamente coincidentes con datos macroeconómicos. A la hora de medir la volatilidad también, la volatilidad nos va a ayudar para conocer las zonas de soporte y resistencia de los activos. Claro, hay que entender que dependiendo del tipo de time frame donde realicemos el ajuste de volatilidad, nos va a dar unos parámetros de movimiento determinados. Fijaros, la semana pasada, en el curso número 2, en el seminario número 2, hablábamos, uno de los ejercicios prácticos era incluir un indicador dentro de una plantilla de precios. ¿Lo recuerdan? Y para ello colocamos un indicador que era pues un indicador que llamamos las montañas del pivot point. Y una de las funciones que tenía era la de incorporar, aparte de la montaña pivot point, también incorporaba pues los niveles de ADR. Y decíamos que el ADR era el Average Daily Range o el rango medio diario, ¿no? Que era la volatilidad del día. Pues esa volatilidad del día nos ayuda, por ejemplo, a medir soportes y resistencias. O sea, como ven, la volatilidad tiene muchas, digamos, tiene distintas apreciaciones, ¿no? ¿Dónde están los rangos de movimiento? ¿Dónde pueden estar los máximos y los mínimos del día en base a la volatilidad media de ese activo? Bueno, nos sirve además para medir el movimiento, la aceleración. Bueno, tiene varias utilidades. Bien, yo os voy a dar un parámetro que es muy general, pero que nos puede servir, ¿vale? Bien. Este parámetro es la volatilidad media. La volatilidad media de un activo para hacer intradía. Cuando hablamos de intradía, hablamos de gráficos o de 1 minuto, o de 2, 3, hasta 5. Por encima de 5 minutos, la cosa ya no sería tanto intradía, estaríamos entrando un poquito más en el swing, aunque bueno, podríamos realizar alguna operación de 10 o de 15 minutos. Pero normalmente, cuando hablo de scalping, hablo de gráficos de 1 minuto, máximo 5. Cuando hablo de intradía, pues podemos hablar de 5, 10, hasta 15. Más de 15 ya no sería intradía, ¿vale? Bien. Decimos que la volatilidad media, una buena volatilidad media para hacer intradía, ojo a esto que es importante, ¿ok? Ojo a esto que es importante. Una buena volatilidad media es aquella que oscila entre 10 y 20 pips. Y ahora viene la primera gran pregunta. ¿Cómo sé la volatilidad media de un activo en un momento determinado del precio? Yo creo que es una pregunta de lo más razonable, ¿no, amigos?
y amigas. Bien, pues la volatilidad media, digo que se mueva entre 10 y 20 pips es una volatilidad razonable. Y pongo dos asteriscos, y estos asteriscos hacen referencia a una divisa en concreto. En este caso es la divisa de la libra esterlina. El rango medio de volatilidad de la libra esterlina no está entre 10 y 20, se ajusta más a un rango entre 14, 15 y pues 24, 25, ¿no? Sería un ajuste un poquito más amplio. Y así nos vamos igual al franco, si lo vamos al franco, pues sería un poquito más bajo. Pero hablando normalmente de divisas como el euro, como el dólar, como el canadiense, neozelandés, australiano, pues entre 10 y 20 está muy bien. ¿Ok? Pero luego ya si nos vamos a la libra, pues estaríamos hablando 14, 15, pues hasta 24, 25. Bien. Divisas. Aquellas divisas que superen los 30 pips, digamos que ya te estás pasando de una volatilidad recomendable. Y estás pasando de algo, de un movimiento sano y divertido con el cual te puedes beneficiar a la hora de operar en scalping, en tendencias o en contratendencias, te estás pasando ya a algo que empieza a estar un poquito desbocado y ya el control sobre la situación lo puedes perder. Lo mismo te hablo de una volatilidad de 5. Cuando hablamos de una volatilidad de 5 pips significa que el mercado está excesivamente lento para nuestro gusto y que por lo tanto no debemos prestarle excesiva atención, ¿ok? Y debemos olvidar estos activos. Pero claro, ¿y si hablamos de índices bursátiles? Bueno, pues en los índices el abanico es un poco más amplio. ¿En qué sentido? Pues claro, no es lo mismo medir la volatilidad del Dow Jones que medir la volatilidad del S&P 500, porque uno cotiza en 4 múltiplos y el otro cotiza en 3. Entonces, las diferencias son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el S&P cotiza en 4.500, ¿no? Y entonces, bueno, no lo puedes comparar con otro que cotiza en 30.000 o con el Bitcoin. Entonces, hay que tenerlo un poquito más en cuenta. Pero si hablamos, por ejemplo, de IBEX, DAX, Nasdaq, incluso S&P, Eurostoxx, en estos índices, pues bueno, movernos en 60 pips, hasta 60 pips, pues podemos decir en gráficos de 5 minutos, es una volatilidad agradable, ¿no? Y por debajo de 10 pips, un índice que se mueva por debajo de 10 pips, de estos que estoy hablando, pues empieza a ser un poco aburrido, ¿no? Trabajar con él. Ese sería un rango normal. Insisto, si me voy a un índice como el Nikkei o como el Dow Jones, pues ya estos parámetros no valen, habría que reajustarlos y realizar un nuevo ajuste. Pero hay una forma más sencilla, ¿no? Y alguien dirá, bueno, José, ¿y cómo miro la volatilidad del momento actual para saber si estoy en una volatilidad media o no? Pues para poder medir la volatilidad utilizamos una herramienta muy sencilla y es el ATR. ¿Qué es el ATR? El ATR es un indicador, es un activo, un indicador que se aplica a cada activo y nos va a ayudar a medir la volatilidad en el número de barras que tú le digas que tiene que hacerlo y en el time frame que tú se lo digas. Entonces, si yo quiero medir la volatilidad del intradía, y aquí dejo una pregunta para que me vayáis contestando todos en el chat, si yo quiero medir la volatilidad del intradía, ¿en qué time frame tendré que aplicar el ATR? Si estoy en intradía. Esa sería la primera cuestión. ¿A qué time frame le tengo que aplicar este indicador del ATR? ¿Ok? A partir de ahí, la segunda pregunta que nos vamos a hacer todos es ¿qué parámetro tengo que incorporarle al indicador para que me calcule la volatilidad? ¿De acuerdo? Esa sería la segunda pregunta. A la primera pregunta, que no me habéis contestado nadie, o muy pocos, lo cual significa o que no lo sabéis o que no me estáis prestando atención, pero si no lo sabéis, me podéis escribir, entonces ya sé que no lo sabéis, pero lo de no intervenir no me parece una opción, porque al final estáis formándoos. Entonces es bueno que intervengáis y que participéis para acertar o para no acertar. Pero intervenir significa que estáis prestando atención a lo que estamos haciendo, trabajando y que no estáis mirando la pantalla mientras que escucháis Spotify en los cascos. Es importante. Bueno, después de este pequeño inciso, sigo. Un indicador ATR nos va a medir la volatilidad de ese momento. Si estamos trabajando en gráficos intradiarios, la volatilidad que tenemos que aplicar será al gráfico de 5 minutos. Muchos me habéis contestado en 5 y está totalmente correcto. Si alguien opera en intradía en 10, tendrá que aplicarlo a 10. Pero el parámetro que saldrá será el doble de grande que el que yo he dicho en esta diapositiva, ¿no? Así que
primer lugar, aplicamos el ATR, se lo aplicamos a un gráfico de 5 minutos y le ponemos el parámetro. Pero la clave es, bueno, ¿cómo incluimos eso? Pues fijaros, en MetaTrader, que es la plataforma que explicamos en el programa número 2 de formación, vídeo número 2, hay una sección donde podemos insertar, pinchamos en insertar, colocamos en indicadores, y dentro de indicadores nos aparece el Average to Range. Está dentro de los indicadores, creo que tendenciales, osciladores, aparece el Average to Range. Pinchamos en él y ese es el primer paso. Una vez que lo pinchemos, nos va a preguntar que en qué periodo quiero colocarlo. Y lo colocaremos en un periodo de 14 sesiones. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Una vez que coloquemos el periodo de 14 sesiones, podemos ponerle una línea un poquito más gruesa para que resalte, ¿verdad? Y automáticamente veremos en el gráfico un indicador que aparece en la parte baja. Bien, este sería el tercer paso. Primer paso, insertar indicadores, buscar el average to range. Segundo paso, colocarle el parámetro 14. Y tercer paso es ya incorporarlo directamente a nuestra gráfica para realizar la lectura correspondiente. ¿Ok? El parámetro 14 viene por defecto. Bien, lo primero que vamos a hacer, y ya empezamos a trabajar, es vamos a incluir el ATR en nuestra MetaTrader. Entonces, fijaros, para ello tengo mi gráfico, voy a abrir el gráfico de un activo, lo voy a poner en 5 minutos, como veis es un activo que está en blanco en la pantalla, en este caso he puesto el euro dólar en 5 minutos, quiero que todos los amigos que nos estáis viendo y hagáis el ejercicio a la vez que yo, para que si tengáis algún problema yo os pueda ayudar. Le damos opción insertar, indicador, y fijaros, 1, 2, 3, 4. El quinto que aparece por orden alfabético es el average to range. Pero si no lo encontramos aquí, lo tenemos en osciladores. Average to range es dentro de osciladores el primero por orden alfabético. Pinchamos y nos pregunta el color. Vamos a ponerlo del color que queráis, azul marino, y el tamaño lo vamos a poner grande, grueso. Bien. Ahí tenemos el parámetro. Ay, me ha puesto el que le ha dado la gana. Bueno, pues no pasa nada, lo voy a abrir desde aquí, porque como él me ha puesto el que ha querido, pues así va a estar más complicado. Entonces venimos de aquí, average to range, coloco parámetro, le voy a poner 14, color azul más grueso, y acepta. Y automáticamente tengo mi indicador en la parte baja. Bueno, pues fijaros, como veis el indicador de 14 sesiones va oscilando. Sube, baja, ¿lo veis? Va oscilando. Ahora mismo os pregunto, ¿qué valor tiene la volatilidad, en este caso del euro dólar? ¿Qué volatilidad tiene el euro dólar en este momento? Pues para ello nos venimos a este dato que aparece aquí y nos dice que la volatilidad del euro dólar en este momento actual es de 4 pips. ¿Vale? Aparece ahí. Tiene una volatilidad de 4 pips. Bien, habíamos dicho que la volatilidad que necesitamos para operar, o que es aconsejable, es 10 pips. Pero, que bueno, que con 5 por debajo, 5 o por debajo, no es un buen momento para operar. Correctísimo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en ese cálculo, la volatilidad que te dé el parámetro, tienes que multiplicarla por 2. Es lo que se conoce con el nombre de potencial. ¿Cuál es el potencial de un activo? El potencial de un activo es su volatilidad o ATR 14 multiplicado por 2. Bien, ojo a esto, amigos, que no se me pierda nadie aquí. El potencial operativo de un activo es su volatilidad multiplicada por 2. ¿Y por qué por 2? Porque es una desviación, le damos una desviación típica a esa volatilidad. ¿Ok? Entonces la multiplicamos por 2. Ahora mismo, el parámetro del euro dólar en 5 minutos es 5 pips. Por lo tanto, si lo multiplicamos por 2, diremos que el potencial operativo del euro dólar en este momento es de 10 pips. Dijimos que un rango bueno es aquel que se mueve entre 10 y unos 20 pips para el euro dólar. ¿Ok? Por lo tanto,
¿Está en un buen rango de volatilidad para operar en este momento? Pues está en el rango más bajo del aconsejable. ¿Pero se puede operar? Sí. Bien, por lo tanto, para que te salga un valor de 5 o menos, la volatilidad tiene que ser en el ATR14, pues de 2, de 2,5, de 1,7. Entonces, multiplicado por 2, pues te da un rango bajo de volatilidad. Oiga, mire usted, una pregunta. ¿Es normal ver ese rango de volatilidad? Pues fijaros. Todo esto que veis aquí son rangos de volatilidad de 2, 1, por lo tanto, aquí no habría que operar el euro dólar. No habría que operar el euro dólar. Bien. Sin embargo, aquí hay zonas donde sí se puede operar el euro dólar, sí se puede operar el euro dólar o sí se puede operar el euro dólar. Como ven, amigos y amigas, la volatilidad oscila y hay momentos donde no es conveniente o donde el movimiento es muy errático y otras veces donde el movimiento entre máximos y mínimos se vuelve más divertido. Ok, vamos a hacer este mismo ejercicio de medir la volatilidad de un activo, pero ahora lo vamos a hacer con un índice. Lo vamos a hacer con el DAX alemán. Fijaros, en el DAX alemán, hemos dicho, es un activo que cotiza en 15.500. Y aquí la volatilidad decíamos que debería moverse entre otros pares. ¿Cuál es la volatilidad actual en un gráfico de 5 minutos del DAX alemán? Pues para ello nos vamos a este dato que aparece en pantalla y el dato que marca es 12,5. Bien, pero este dato es el dato normal, lo tengo que multiplicar por 2. Si yo multiplico 12,5 por 2, me da un valor de 25, ¿no? Me da 25 pips. 25 pips es un rango de volatilidad operable para un índice como el DAX. ¿Sí o no? Pues habíamos dicho, amigos y amigas, habíamos dicho que un rango de volatilidad para un índice debía estar en el entorno de los como mínimo 20 y de 20 para arriba. ¿Vale? No inferior, perdón, de 10, entre 10 y 60. Bueno, pues está en 25, está en la parte baja del rango, pero aceptable. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué volatilidad? Y ahora fijaros, vamos a pasar a una pregunta un poquito más importante. ¿Qué volatilidad sería? Este es el parámetro, digamos, muy amplio, en un rango muy amplio. Pero si yo tuviera que definir cuál es la volatilidad buena para operar el DAX, ¿ustedes me dirían que es estar más cerca de 10 o más cerca de 60? Fijaros, para ello vuelvo al gráfico y miro lo que ocurre en determinadas situaciones. Fíjense, incrementos de volatilidad, incrementos de volatilidad, incrementos de volatilidad. Entonces, fijaros que cuando la volatilidad se pone divertida, estamos hablando de que la volatilidad, una volatilidad divertida del DAX, estamos hablando que puede estar perfectamente en los 25 puntos del ATR. Fijaros que esto es 35, esta zona es 35, con lo cual 25 pues podría estar por aquí perfectamente. Es una zona agradable, ¿no? De volatilidad, donde estaría muy bien. Pues 25 por 2 significaría estar en un potencial de 50. O sea que el DAX está en zonas agradables de volatilidad cuando se mueve por encima de los 30, entre los 30 y los 50, pues es una zona buena y confortable para él. Como veis, el DAX, al igual que los otros, cualquier otro activo, tiene sus zonas donde no hay que tocarlo, no hay que tocarlo, no hay que tocarlo, y otras zonas donde hay que sobretocar, hay que divertirse con él, divertirse y divertirse. Bien. Entonces, fijaros que cuando vemos este indicador nos da, por un lado, el dato numérico de la volatilidad, pero por otro lado también nos dice lo que está pasando con esta volatilidad. Y es que las volatilidades van cambiando durante la sesión. Si os fijáis, hay incrementos de volatilidades y disminuciones de las mismas. Incrementos y disminuciones. Incrementos y disminuciones. ¿Lo ven? Entonces, lo bueno, pregunto, si ustedes saben, si ustedes pudieran saber de antemano cuándo se van a producir los incrementos de volatilidades, y a ustedes os gusta operar el intradía o el scalping,
Sería una ventaja para ustedes saber en qué momento la volatilidad va a crecer y por lo tanto en qué momento el mercado se va a poner más divertido. Sería una ventaja. ¿Consideran que podría ser una ventaja? Bien, pues esa ventaja hoy van a saber cómo se produce, cuándo se produce y van a saber perfectamente en qué momento pueden aprovechar la ventaja de cada día. Otra cosa es que la usen correcta o incorrectamente. Pero la volatilidad de los activos es constante. ¿Qué quiero decir con esto? Que se repite. ¿Ok? Vamos a verlo. Vamos a continuar. Esto de momento lo tenemos todo claro. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bien. Una vez que ya sabemos que el indicador, la volatilidad la podemos medir con el ATR, vamos a pasar a ver qué activos se ven afectados en cada momento del mercado. Fijaos, momento de apertura del mercado asiático. ¿Qué activos se verán incrementada su volatilidad cuando abre el mercado asiático? ¿Quién lo sabe? Pues para empezar, los índices asiáticos. Evidentemente, Nikkei, Hang Seng de Hong Kong, Kospi de Seúl, todo lo que sean relacionados con el índice australiano, índice neozelandés. Perfecto. ¿Quién más? El dólar neozelandés. Por supuesto, el dólar australiano. Y el gran campeón de todos, el yen. Fijaos, para muestra, un botón. Os he puesto un ejemplo en pantalla. Y en este ejemplo podéis ver el cajón. Esto es un indicador que se llama el indicador de sesiones, donde podemos elaborar cajas dependiendo de los horarios que queremos que nos marque. Yo he elaborado una caja azul para Asia, una caja verde para Europa y una caja roja para Estados Unidos. ¿Por qué la he elegido ahí? Porque ahí es el momento en el que abre el mercado asiático, el mercado europeo y el mercado americano. Bueno, es la apertura o un poquito antes de la apertura, la preapertura. ¿Ok? Bien, pues fijaros lo que ocurre. El activo, en este caso el activo es el euro contra el yen. Miren, en el euro-yen observen lo que pasa cuando abre el mercado asiático. 12 de la noche, a partir de la 1 de la mañana, miren la volatilidad lo que hace. Se incrementa y el activo se mueve. Fíjense lo que pasa cuando llega a Europa. Es el euro-yen. Se ve afectado por la apertura de Asia y también se ve afectado por la apertura de Europa. Fíjense lo que ocurre. La volatilidad comienza a subir desde que empezamos con la apertura del mercado en Frankfurt. Esta es la apertura de Frankfurt y la volatilidad sube y termina de subir más o menos una vez que ha transcurrido una media hora, aproximadamente una hora después de la apertura final de Londres. Pero luego llega la apertura americana. Este dato es en la preapertura, luego viene la apertura y post-apertura americana. Y fíjense cómo la volatilidad vuelve a subir. Si se fijan bien, un activo como el euro-yen reacciona muy bien a la apertura asiática, reacciona muy bien a la apertura europea y podemos decir que un poquito menos bien a la apertura americana. Pero es normal porque tiene incidencias directas sobre Europa y sobre el yen. Pues esta plantilla, si ustedes cogen esta plantilla y se la aplican al neozelandés o al australiano o al yen, verán que la situación de volatilidad se produce de una manera natural en estos activos y en estos horarios. Bien, pero ¿esto es una cosa excepcional o pasa siempre igual? Bueno, pues vamos a comprobarlo. Fijaros. Me voy a venir a un activo, en este caso un activo relacionado con Asia, dólar contra el yen, por ejemplo, en gráfico de 5 minutos. Y voy a aplicar esa plantilla que he creado, que es la plantilla que yo le llamo sesiones en volatilidad. Y fijaros, una vez que tengo la plantilla, quiero que vean lo que ocurre en el dólar yen, en este caso en concreto, un día al azar, el 8 de febrero, ayer. Fíjense lo que ocurre cuando abre Asia. Asia abre y está tranquilo el mercado y de repente miren la volatilidad. Observen. Subida de volatilidad. ¿A qué hora se produce? Pues a la 1 de la mañana.
aproximadamente 1 a 2 de la mañana, incrementa la volatilidad. Luego viene un segundo gran movimiento de volatilidad, ¿correcto o no? Que es cuando, cuando abre Europa, empieza Frankfurt, trabaja un ratito y todo esto, volatilidad. Y tercer movimiento del activo, ¿cuándo se produce? En la preapertura y apertura del mercado. ¿Lo ven? 1, 2 y 3. Joder, qué suerte hemos tenido, ¿no? Bueno, es que estaba el gráfico preparado para que saliera así, ¿no? Ya, vamos a verlo. Vamos a volver a ver si es que hemos tenido suerte. Fijaros, dólar contra yen. Abre Asia. Movimiento de la volatilidad al alza. Europa, se prepara Europa, vámonos. Y en Estados Unidos, en este caso no. Aquí no ha habido un incremento de volatilidad. Pero Asia y Europa perfectamente han ido con su volatilidad. Vamos a coger otro día. Ahí tenemos. Tercer día. Otro día más que tenemos por aquí. Fijaros. Incremento de volatilidad. ¿Cuándo? Pues dejamos unos minutos y tira arriba. Incremento de volatilidad. Segundo incremento de volatilidad en Europa. Tercero, bueno, dato e incremento de volatilidad brutal en la apertura de Estados Unidos. Seguimos. Vámonos a por otro día. Aquí tenemos, fijaros, otro día más. Incremento de volatilidad, dejamos unos minutos y arriba Asia la volatilidad. En Europa, abre Europa, sube, en este caso no mucho, y llega a Estados Unidos, apertura a Estados Unidos y también tiene una subida. Si se fijan, después de la subida siempre se produce un retroceso de la volatilidad. Así que, bueno, pues hay momentos en los que vamos a estar divertidos y momentos en los que vamos a aburrir. Momentos en que nos vamos a divertir y momentos en que nos vamos a aburrir. Y si se fijan bien y miran las velas, verán que estas velas son muy estrechitas. Apenas tienen rango. Y fijaros aquí las velas cómo crecen en rango. Fijaros aquí las velas son muy estrechitas, muy estrechitas, muy estrechitas y de repente crecen en rango. Fijaros aquí, velas muy estrechitas, y de repente aquí ya, bum, 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 empieza a crecer el rango, ¿lo ven? Bueno, pues esto pasa constantemente en casi todos los activos de una manera, pues muy, muy, muy predecible, ¿ok? Bien, hemos visto Asia. Vámonos ahora a Europa. Los activos que más le afecta la volatilidad en Europa, ¿cuáles serán? Si hablo de divisas, hablaremos de divisas libra, euro y franco. Por supuesto, va a haberse afectado los índices europeos, DAX, Eurostock, CAC y BEX. Y también empiezan a trabajar el oro y el petróleo. El oro y el petróleo no suelen ser muy proactivos en sesión asiática. Pueden serlo, pero normalmente no lo son. Si lo comparamos con la proactividad que tienen en Europa y sobre todo en Estados Unidos. El oro y el petróleo se vuelven muy proactivos en horario americano. Vamos a ver. Fijaros, tengo el primer activo aquí, es el euro contra el dólar. Pues el euro dólar, ¿qué hace en la sesión de Asia? Nada, no se inmuta. ¿Por qué? Porque no hay relación en Asia, no hay relación con el dólar, no hay relación con el euro. Hombre, la hay, pero de un segundo grado. ¿Qué pasa en Europa? Fíjense, amigos, empieza la sesión y ¡zap! Se dispara. Y en Estados Unidos se relaja un poquito la volatilidad y cuando llega el momento, miren, ¡fas! Se vuelve a disparar. Si se fijan, estoy marcando la volatilidad 14, ¿vale? Aquí abajo hay otra que es la 9, la uso un poquito como adelantada para que me vaya contando lo que está pasando y cuando veamos debilidad o no o movimientos de arranque. Pero con la 14 nos va perfecto. ¿Lo ven? Fíjense cómo el euro dólar reacciona muy bien a la sesión europea y muy bien a la sesión americana, o también bien, pero no reacciona excesivamente bien a la sesión Asia. Así que en la apertura europea tenemos que poner nuestro punto de mira en la libra, el euro, el franco, el oro, el petróleo y los índices. Me voy al DAX alemán, fijaros, el DAX alemán. ¿Qué hace el DAX alemán en la apertura asiática? Miren la volatilidad. No solo no sube, sino que baja. Entonces, amigos y amigas, operar el DAX a las 8 de la tarde, hora latinoamericana, 7, 8, 9, 10. No tiene sentido. Es un activo que está muerto. Muerto. Es un activo que se opera en dos momentos del día. El DAX hay que operarlo en intradía y scalping, prácticamente a partir de las 8 de la mañana, un poquito antes, si me apuran, 7 y media, 8. Fijaros, los rangos son muy estrechitos y de repente miren las velas. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam,
pam, pam, pam, pam, pam, el rango empieza a moverse. ¿Y qué hace la volatilidad? ¡Shum! Se dispara. Siempre igual. Todos los días arranca la volatilidad en el mismo instante. Y luego tenemos la apertura americana. ¿Qué hace la volatilidad? Fijaros, a partir de una hora la volatilidad ya se relaja, descansa, se prepara y arranca el mercado, 2:30 de la tarde, empiezan las baterías de datos, comienza a preparar, abre el mercado americano, sigue, y luego ya vuelve a descansar. Y esta curva la hace de manera constante cada día. ¿Ok? Cada día. Luego vamos a verlo, vamos a ver ejemplos en los activos que nos pidáis. Vamos a abrir los rangos de volatilidad, vamos a ver qué hace un activo, otro. Si os fijáis, este es un movimiento muy normal del DAX. Su mayor esplendor en la apertura europea. Vamos a suponer ahora que nos vamos a trabajar la apertura americana. ¿En dónde tenemos que prestar atención? Pues la apertura americana en los índices como el S&P 500, Nasdaq o Dow Jones, dólar americano y dólar canadiense, magnífico, y luego oro y petróleo. El petróleo ahí ¡buah!, se mueve muy bien en la apertura americana. Junto con el canadiense, el dólar americano, todas las referencias de canadiense y de dólar, todos esos pares, y los índices americanos. Vamos a verlo, fijaros. Me he venido al dólar canadiense, que puede ser un buen ejemplo, ¿verdad? Fijaros lo que hace el dólar canadiense en la sesión de Asia. ¿Qué hace? Nada. O sea, su volatilidad es muy mediocre. Luego llega Europa, ¿qué hace? Pues sí, me pongo un poquito más divertido, un poquito más, pero poca cosa. Me muevo bien, pero bueno, no es relevante. Fijaros lo que ocurre cuando llega a Estados Unidos. Se ve claramente que el dólar americano contra el dólar canadiense es un activo que se opera fantásticamente bien en las aperturas del mercado americano, ¿verdad? Sí. Se ve muy claro y luego lo podemos ver tantas veces como queráis. O sea que se ve muy claramente cómo cambia el ritmo y la velocidad del activo en el momento que empieza a encontrarse a gusto en su zona horaria. ¿Ok? Bien, hasta ahora tenemos dudas. Fíjense cómo no hemos descubierto no hemos hecho ni grandes descubrimientos, pero son matices importantes. Saber qué activo, en qué momento podemos obtener un mejor rendimiento, un mayor aumento, dónde podemos ir a buscar más PIB de potencial, donde también tenemos que proteger nuestras operaciones, dejando un espacio mayor al stop para no ahogarlo, ¿de acuerdo? Fijaros, el S&P 500, ejemplo de S&P 500. ¿Qué hace en Asia? Nada. En la apertura asiática el S&P 500 no tiene movimiento. ¿Qué hace en Europa? Bueno, pues algo, sí, ven, sube, hay un movimiento y él sube, pero tranquilo. ¿Dónde está el movimiento de la volatilidad? ¡Zas! Cuando llega a su mercado. El dólar americano, el S&P 500, el Nasdaq o el Dow Jones, hay que operarlos en la apertura y apertura americana. ¿Se puede operar en Europa? Algo, pero al final lo que está haciendo es replicar lo que están haciendo los índices europeos. Entonces, mejor métete en el índice europeo, que va a tener mucha más volatilidad. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Vamos allá. Fijaros, vamos a continuar. Hasta ahora yo creo que nos ha quedado bastante claro los rangos y los movimientos. Ahora me voy al oro. Fijaros en el oro. Movimiento del oro en Asia. ¿Hay movimiento? La verdad es que no mucho. Fijaros, el oro se mueve abajo, se mueve arriba, pero su volatilidad, si os fijáis bien, la volatilidad no es trascendente. No digo que haya días donde no se pueda mover, sí, pero en el ámbito general su volatilidad es baja en la sesión asiática. Luego llega Europa, y si se fijan, el oro ya sube de volatilidad. Hay una subida interesante. Luego llega Estados Unidos y también tiene otro buen movimiento interesante. Así que el oro, tanto en apertura americana como en apertura europea, es un activo que podemos divertirnos con él desde el punto de vista de la volatilidad. Y llega el petróleo. ¿Qué ocurre en el petróleo? Fíjense, el petróleo en Asia tampoco tiene mucha relevancia, no suele tener grandes movimientos. Fijaros, la volatilidad es muy lateral. Tiene un crecimiento importante en Europa, pero fijaros cómo tiene un crecimiento y un movimiento también muy importante en Estados Unidos. Así que cada uno tiene su rango, tiene su momento, tiene su horario y tiene su momento más relevante para hacer intradía y escalada. ¿Cómo podemos operar en rangos de volatilidad? Os voy a explicar un truquito uniendo dos cosas que hemos visto. Fíjense, la semana pasada estuvimos trabajando cómo insertar el indicador de las montañas Pivot Point, ¿lo recuerdan? Y ese mismo indicador lo podíamos poner o en Pivot Point o lo podíamos poner en ADR, lo
lo que es rango de volatilidad del día. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien. Luego en el ejercicio, Andrés dijo, mira, pues vamos a colocar una media también. En este caso hemos colocado una media exponencial de 20 periodos, muy sencillita, de manera que la media nos va a ayudar a cuando se produzcan situaciones extrañas en cuanto a rangos, pues vamos a intentar aprovecharlos. Y entonces, fijamos, ¿vale? Este es el primer ejercicio que os pongo yo, luego Andrés os va a poner otro, claro que sí. Este es el primero que os pongo yo y es muy sencillo. Y es, hay que buscar una oportunidad donde, en este caso yo estoy trabajando con el petróleo, donde tengamos un petróleo en sesión americana. El petróleo se puede mover al alza en cualquiera, ¿no? Pero en la americana hemos dicho que es donde más se mueve. Y el petróleo en sesión americana, miren lo que hace. En sesión americana, cuando hay una volatilidad, fijaros el aumento de volatilidad que es grande, eso provoca que el petróleo alcance la zona pivot point y la zona ADR del día, fijaros que se pone rojo en ambos casos. Y una vez que se pone rojo, dentro del rango de máxima volatilidad, fijaros, ahí alcanza la máxima volatilidad, ¿lo ven? Volatilidad creciente, máxima volatilidad, pivot point, ADR, automáticamente ¡ping! Cruza la media y me da un corto. Dejamos el stop loss, dejamos un espacio del stop loss para que respire y ¡bam! Y le zumba. ¿Lo ven? ¿Qué hemos hecho aquí? Estamos trabajando combinando el rango de volatilidad del día, ATR14, miramos, creamos el cajón del horario de preapertura, posapertura americano, y buscamos que el petróleo, en este caso, tenga una fuerte subida en este movimiento, o fuerte caída, me da igual. Esto provoque un colapso en la zona, mientras que la volatilidad sube, alcance la zona máxima, y ahí se produzca una señal, en este caso de cortos, porque es contratendencia. Y lo que vamos a hacer en ese rango de volatilidad es buscar la operación contraria, aprovechando el horario de explosión de volatilidad de la apertura americana. Bien, ya hemos aprendido a trabajar los rangos de volatilidad. Sabemos cómo detectar un rango de volatilidad y sabemos cómo podemos detectar en qué momento es el mejor momento para operar un activo. ¿Ok? Pero nosotros tenemos una técnica, una estrategia propia que es espectacularmente buena, que muchos conocéis, y es la operativa en aperturas de mercado. ¿Cómo se trabaja la apertura de mercado? Fijaros, nosotros hacemos algo muy sencillo. Lo podéis hacer de manera manual o podéis utilizarlo también con la plantilla de CoffeeBox. Volvemos a lo mismo. Los que paséis de demo a cuenta real, podéis solicitar las plantillas de CoffeeBox y las podéis obtener al igual que la plantilla de rango de volatilidad externa. Pero, ¿cómo se trabaja? Cogemos el horario. Para medir en Europa necesitamos crear un rango de movimiento que vaya desde las 7 de la mañana a las 9:30. Ahí lo tiene. Dibujamos, en este caso, los que no tengáis la herramienta, lo dibujamos manualmente. Me siento en mi ordenador, pongo una raya donde marca las 7 y otra raya donde marca las 9:30. Y ya tengo mi rango de volatilidad de Europa. Luego coloco mi indicador ATR, que hemos aprendido hoy cómo funciona, y vemos que el indicador va subiendo, es decir, Europa está en volatilidad. Fenomenal. Una vez que tengo mi rango horario y tengo mi volatilidad creciente, dibujo un cuadrante que me marque el máximo y el mínimo de esos dos líneas. Fíjense, amigos y amigas, que he cogido la línea 1 vertical, he cogido la línea 2 vertical, la línea 1 la he puesto a las 7 de la mañana y la otra a las 9:30. Horario español, discúlpenme los que no sea, pero bueno. El horario media hora después de la apertura de Europa y desde ahí 2 horas y media. Y me dibujo un cuadrado. A ese cuadrado tiene un punto máximo que está aquí y un punto mínimo que está ahí, ¿verdad? Ya tengo dónde empieza, dónde termina, dónde está el máximo y dónde está el mínimo. Y sobre eso, una vez que he fijado el máximo y el mínimo, me preparo para esperar la ruptura. Si la ruptura se produce al alza, introduciré una orden de compra y compraré esa ruptura al alza. Si la ruptura se produce a la baja, introduciré una orden de venta y operaré esa ruptura a la baja. La ruptura se tiene que producir en un tiempo
más o menos aconsejable. ¿Cuál es ese tiempo aconsejable? El tiempo aconsejable es que no supere las 12 de la mañana. Es decir, que rompa a las 9:30, 9:45, 10, 10:15, 10:30 y para adentro, ¿vale? Es decir, que rompa entre media hora, 3/4 de hora, 1 hora después de la apertura, que son a las 9. Una vez que se produzca esa ruptura, entro en largo y me pongo comprado de esa posición. Esta estrategia es una estrategia de rango de volatilidad. La otra estrategia es una estrategia, la que os hemos contado, es una estrategia donde medimos la volatilidad de las aperturas y buscamos el impacto en zona extrema atendiendo a la volatilidad. Mezcla la zona extrema de desarrollo del precio con el rango de volatilidad óptimo. En este caso, lo que hacemos es medir el rango de volatilidad de la preapertura, de la apertura y de la posapertura. Y compramos la dirección de la ruptura. Son dos estrategias diferentes. La primera es una estrategia que mezcla volatilidad con zonas extremas y esta es una estrategia que se conoce con el nombre de Coffee Box. ¿De acuerdo? Es el cajón de la mañana o el cajón del café de la mañana. Bien, vamos a volver a repetirlo. En el caso ahora de Estados Unidos. Oiga, usted ya me ha enseñado cómo utilizar la estrategia de la apertura europea. Ahora quiero que me enseñe cómo operar la apertura americana, porque soy de Latinoamérica y yo no quiero operar la apertura europea porque estoy acostado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué hago? Cojo el horario a las 12 de la mañana, hora europea. Y abro el abanico hasta las 4 de la tarde, hora americana. Es decir, desde que la volatilidad de Europa ya sea plana, y aquí cojo dato de las 2:30 macroeconómico, apertura apertura americana a las 3:30 y dato macroeconómico de las 4. En este rango, que va desde las 12 hasta las 4, hay dos datos macroeconómicos y una apertura americana. ¿Y por qué cogemos este rango? Porque este rango lo definimos como suficientemente amplio para que Europa haya hecho ya todo su movimiento y la preapertura con datos macroeconómicos y postapertura sea suficiente para marcarnos el cajón de volatilidad. Bien, una vez que tengo el inicio y el final del momento, el horario, coloco el máximo y el mínimo donde están fijados. Esto se puede hacer manualmente, pero insisto, todos los que tengan la plataforma demo descargada de MetaTrader y pasen a real, nos pueden solicitar la plantilla del Coffee Box y nos pueden solicitar la plantilla de la volatilidad en rangos extremos. Vamos allá. Cojo mi cajón y lo dibujo y espero la ruptura. Si rompe por arriba, haré un largo. Y si rompe por abajo, haré un corto. ¿Dónde se pone el stop loss y en la entrada? Pues vuelvo a repetirlo. Si rompe por arriba, compraré poniendo un stop loss en el mínimo. ¿Dónde cerraré mi posición? En la misma distancia que hay de entrada a salida, la colocaré y ahí buscaré mi cierre. O lo que es lo mismo, haré un ratio 1, 1. ¿Ok? Bien, pero previamente veremos que haremos otra cosita. Bien, ya tengo mi entrada en la noche. Ok. Antes de pasar, ¿dudas? Voy a pasar ahora a la automatización y a la plantilla del Coffee Box. Pero antes de pasar a la plantilla del Coffee Box, para aquellos que no puedan acceder, no tengan el Coffee Box o no puedan acceder a una plataforma de tiempo real que les permita colocar la plantilla que yo voy a enseñar, quiero que me digan si tienen alguna duda de cómo elaborar manualmente el cajón de volatilidad de apertura de mercado. ¿Vale? Estamos en el Coffee Box o cajón de volatilidad de apertura. Horario europeo, de 7 de la mañana a 9:30, rango máximo, rango mínimo, espero la ruptura y entro. Volatilidad americana, apertura de América. Esperamos de 12 a 4. 4 significa que dejo media hora la apertura del SP500. Una vez que dejo media hora, compruebo que la volatilidad es creciente en el ATR y marco mi cajón.
y espero su ruptura por arriba o por debajo. Nadie tiene dudas, ¿no? Estoy absolutamente encantado porque o explico muy bien o ustedes tenéis un nivelazo impresionante o, oye, lo que estamos explicando es sencillo, ¿eh? que también puede ser, ¿no? Son las tres cosas. Por un lado, hay un buen maestro, muy buenos alumnos y una temática sencilla, ¿vale? Dice nuestro amigo Rodrigo que nos está prestando mucha atención, claro, pues es que es muy importante. Por eso cuando yo decía antes, preguntaba, es importante ver. Bien, los horarios de Londres, este es horario de España. A partir de aquí, si usted está en Canarias, eche una hora para atrás. Si está en Latinoamérica, depende de su franja horaria, va subiendo. Pero es muy fácil. A la hora que abra en su zona donde viva, a la hora en la que abre el DAX de Alemania, usted le quita en Europa 2 horas y media. ¿Vale? Perdón. Le quita en 2 horas y media. ¿Por qué? Porque deja que pase la primera media hora de apertura, en este caso de Londres, y le quita 2 horas para atrás. 2 horas y media, de 9 y media, no sé si cabe. Y en Estados Unidos se va de 12 a 4, que es media hora después de que abra. Ok, vamos allá. Bien, ahora, esta plantilla es manual y ahora yo puedo hacerla automáticamente. ¿Cómo se hace la plantilla automática? Para realizar una plantilla automática tan fácil como tener la plantilla del CoffeeBox Europa y CoffeeBox USA. Esta plantilla está muy bien porque él automáticamente nos va a dibujar los cajones, nos va a marcar el precio de entrada, nos va a marcar el take profit, nos va a marcar el stop loss y además nos va a meter las órdenes. ¿Ok? También nos va a introducir las órdenes. Y no contento con ello, nos va a decir la probabilidad de ganar que tiene esa operación. Así que, como diría que él, no, mejor imposible. Fijaos, en esta plantilla de CoffeeBox me dice que el precio de entrada de este activo es en 0,9378, con un take profit 1 en 0,9385 y otro en 0,9390. ¿Por qué tiene dos take profit? Por lo siguiente, fijaros, cuando se produce la vela de ruptura, nosotros generamos una señal de compra. Esa señal de compra va a marcar un take profit 1 y nos va a marcar un stop loss mínimo. ¿Qué ocurre? Que cuando el precio también vamos a dejar fijado un TP2, un take profit 2. De manera que cuando el precio nosotros realizamos la entrada, fijaros, en este caso en 0,9378, realizamos la entrada, el TP1, que es el primer objetivo, cuando alcanzamos el primer objetivo, automáticamente la herramienta sube el stop loss desde el precio de mínimos, lo sube hasta el precio de entrada. Y lo hace de manera automática. No tengo que hacer nada. ¿De acuerdo? ¿Cómo sigue la operación? Si el precio sigue subiendo y alcanza el TP2, cerrará la posición total y eliminará los stop loss. ¿Ok? Así que a medida que sube, alcanzamos el objetivo 1, el stop loss se coloca en el precio de entrada, alcanza el objetivo 2 y nos cierra toda la posición y nos elimina el stop loss. Para ello, lo que vamos a hacer es un truco y es decirle a la herramienta que realice dos entradas, la entrada 1 y la entrada 2. Las dos entradas las realiza al mismo precio, pero se organiza para salir en el precio 1 y luego se organiza para salir en el precio 2. De manera que no tenemos que hacer un cierre parcial, sino que esas dos entradas se cierran en el punto 1 y la otra en el punto 2. Es muy sencillo y muy claro. Y luego esta operativa la podemos hacer de forma automática a través de este botón que ven aquí, que es automático. Y podemos realizar también la estrategia de manera manual. Es decir, nosotros ponemos manualmente la entrada, el take profit y el stop donde consideremos oportuno. Bien, ¿se ha entendido? Es fácil, ¿verdad? Con la línea roja, la línea amarilla nos marca el precio de entrada, la línea azul nos marca el take profit y la zona roja nos marca el nivel de stop loss. ¿Por qué lo realizamos de esta forma? Lo realizamos de esta forma para hacerlo lo más sencillo posible. De esta forma, nosotros vamos a conseguir que ustedes automaticen su operativa de forma rápida y sencilla, minimizando al máximo los posibles errores que cometan. No hablo de errores
técnicos a la hora de decidir qué activo comprar, que al final son cosas, digamos, subjetivas. Cada uno elige uno, este me gusta más, este menos, yo voy a entrar en este. Pero donde no podemos fallar es en la operativa, en la sencilla opción de colocar una orden, hacer un cierre parcial, ¿vale? Comprar, vender, no equivocarnos en esos factores, ¿ok? Bien, como os decía, a la hora de elaborar nuestra operativa en el Coffee Box, lo que hemos tenido en cuenta desde las 7 de la mañana es la preapertura de Frankfurt, la apertura de Frankfurt, la preapertura de Londres, la apertura de Londres y luego hemos dejado media horita para que el mercado haga sus movimientos raros que hace nada más abrir y así nos fije nuestra caja de volatilidad. Esta sería la caja de volatilidad del Coffee Box europeo. Oiga, y en el americano, ¿por qué han cogido de 12 de la mañana a 4 de la tarde? Porque en ese rango está incluido el dato macroeconómico de las 2:30, que mueve el mercado. Está incluida la preapertura americana a las 3, que mueve el mercado. Está incluida la apertura americana, que mueve el mercado. Y está incluido el dato económico de las 4, que mueve el mercado. Así que estos factores son los que confluyen para generar el cajón de volatilidad y son los que dan lugar a la caja del coffee de Estados Unidos. Esa es la razón de los horarios que hemos realizado. Y vamos ya con el tercer paso, tercer ejercicio. O sea, seguimos creciendo como trader y vamos, como siempre, a ir subiendo un poquito el nivel y vamos a ir, bueno, pues como lo dijimos, ¿no? Construyendo ese camino hasta llegar a ser un auténtico day trader. Bueno, pues el ejercicio va a ser muy sencillo. Ya hemos realizado una serie de pasos que son fundamentales para ir creciendo, ¿no? El primero que hicimos, pues descargar MetaTrader 4 y seleccionar las divisas con menor spread. Y es un paso fundamental. ¿Por qué? Porque ya tengo en mi observador las divisas con un menor coste. Con lo cual ese fue el primer ejercicio que hicimos y que realizamos en la primera masterclass. Segundo ejercicio que propusimos, instalar un indicador, en este caso el pivot, las montañas Pivot Point, y crear una plantilla. Y además introducir órdenes. Es decir, la semana pasada ya pusimos el ejercicio de ejecutar órdenes, con lo cual ya hemos aprendido a manejar MetaTrader 4, ya, mejor dicho, hemos instalado MetaTrader 4, hemos seleccionado los mejores activos para hacer trading intradiario, hemos creado una plantilla y ya sabemos introducir órdenes. Y por tanto, ya vamos a dar un pasito más. Y el pasito es el siguiente, vamos a proponer el siguiente ejercicio, que es muy sencillo, pero además yo creo que es fundamental a la hora de realizar nuestra operativa. Y hoy habéis aprendido una de las mejores estrategias que podemos aplicar en las aperturas del mercado para aprovechar la volatilidad. Y el ejercicio es muy sencillo, José, realizar al menos 3 operaciones con la estrategia de Coffee Box, tal y como tú has explicado hace unos instantes con esa estrategia. Y aquí pueden surgir dos dudas, ¿no? O yo siempre digo que podemos hacerlo de dos formas, ¿no? ¿Cómo puedo realizar las operaciones? Puedes hacerlo de forma manual, como hemos aprendido en la masterclass de hoy, o puedes utilizar la herramienta del Coffee Box, que es el recomendado de esta semana. Os recomiendo que utilicéis la herramienta del Coffee Box o la plantilla operativa para poder desarrollar la operativa. Por una razón muy sencilla, o al menos os voy a dar 3 razones por las cuales creo que es aconsejable que trabajéis con la herramienta de Coffee Box. Lo primero, porque vas a estar mucho más seguro a la hora de tomar las decisiones. Y además, vas a tener el apoyo de esa plantilla operativa que nos va a indicar hacia dónde pueden alcanzar los objetivos. En definitiva, José, tenemos 3 razones claras para utilizar la herramienta. 1, porque vas a tener las alertas de las señales. 2, porque vas a tener las probabilidades de éxito. Y 3, porque vas a tener la plantilla operativa. Con lo cual aquí, José, la duda no es si lo voy a hacer de forma manual o lo voy a hacer con la herramienta. Está claro que es muy aconsejable que lo realices el ejercicio con la herramienta. Esa no es la pregunta. Está claro que la respuesta es sí, deberías de tener la herramienta de Coffee Box. Aquí la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo consigo o cómo puedo conseguir la herramienta? Y así ser mejor trader. Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Ya sabes que sí la tienes que utilizar y ahora la pregunta es cómo puedo conseguirla. Para aquellos que nos estáis viendo en diferido, ¿vale? Si realmente estáis interesados en conseguir esta herramienta, escríbenos un WhatsApp
con la palabra coffee al más 34 655 95 6488, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues ya nos comentarás qué opción es la que quieres y a partir de ahí pues nos ponemos ya en marcha para que tengas la herramienta, puedas hacer los ejercicios y continuar con esta formación en la siguiente masterclass.